Bienvenidos buscadores de la verdad a este espacio donde las cortinas de la historia se descorren, revelando los engranajes ocultos que mueven el destino de la humanidad. Lo que están a punto de escuchar no es la historia oficial, es la anatomía de un plan. Se nos ha enseñado que los grandes monstruos de la historia surgen por casualidad, por la frustración personal, por un cúmulo de malas decisiones. Pero ¿y si la catástrofe del siglo XX no fue un accidente? ¿Y si fue la culminación de un experimento oscuro donde un niño solitario fue preparado paso a paso para convertirse en el vector de la destrucción? Hoy descenderemos a las sombras para analizar la vida del hombre cuyo nombre evoca el abismo, Adolf Hitler. Pero no hablaremos de él como un simple dictador, sino como la pieza central de un puzzle mucho más siniestro. El 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, una pequeña localidad austríaca a orillas del río Inn, nació Adolf Hitler. La narrativa que conocemos lo describe como un niño frágil y solitario. Pero este aislamiento y esta fragilidad no fueron coincidencias. Fueron el caldo de cultivo. El primer trauma, el primer condicionamiento, se manifestó a través de la figura de su padre, Alois Hitler, un hombre autoritario que no solo imponía disciplina, sino que lo hacía con violencia y un profundo desprecio por los sueños del niño. Piensen en ello. La dureza de Alois no era solo una cuestión de temperamento, era el modelado de la mente. Frente a esta crueldad programada, su madre Clara se convirtió en el único refugio, la única fuente de ternura. ¿Y qué ocurrió con ese refugio? Fue sistemáticamente desmantelado. La muerte temprana de varios hermanos y luego la enfermedad que terminó con la vida de su madre en 1907 dejaron en el joven Adolf no solo pena, sino una herida profunda, un vacío emocional listo para ser llenado por algo terrible. ¿Casualidad? ¿O la eliminación precisa de los lazos afectivos que podrían haber evitado el desastre? Su etapa en las aulas fue mediocre. Solo una cosa lo apasionaba. Solo un camino parecía brillar: el arte. Quiso ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Piénsenlo. Si hubiera sido aceptado, si hubiera tenido éxito en ese camino, la historia habría sido diferente. Pero fue rechazado. Y este rechazo, esta puerta cerrada en Viena, no fue un error burocrático, fue la señal de que el plan seguía en marcha. Vagó por las calles de Viena, sin rumbo fijo, sobreviviendo con las pocas monedas que obtenía vendiendo postales pintadas. Estaba inmerso en la pobreza y el resentimiento. Y es aquí donde entra la conspiración. Viena en ese momento no era simplemente una ciudad, era una incubadora de veneno. Estaba saturada de discursos antisemitas. El alcalde de la ciudad, Karl Lueger, y la prensa sensacionalista actuaban como catalizadores, señalando explícitamente a los judíos como los culpables de todos los males. No fue Hitler quien inventó estas ideas. Las encontró, listas y empaquetadas, esperando al receptor perfecto. En ese resentimiento y en esa miseria, esas ideas encontraron el veneno que comenzó a enraizar en su mente. Estaba siendo inoculado. Llegamos a 1914. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el joven sin rumbo por fin encontró algo que parecía ser un propósito. Propósito o misión. Se alistó voluntario en el ejército bávaro. Las trincheras del frente occidental fueron su verdadero bautismo. Conoció el lodo, el hambre, la muerte. Pero lo crucial, allí encontró una identidad, y la de soldado alemán. Era un hombre al servicio de una causa, dejando atrás la frustración del artista fracasado. Fue herido en combate y recibió la Cruz de Hierro, un reconocimiento a su fervor, a su compromiso con la maquinaria bélica. Pero el momento clave, el punto de inflexión donde su alma fue reclamada por completo, ocurrió en 1918. Fue víctima de un ataque con gas mostaza y quedó temporalmente ciego. Ceguera. Oscuridad. Un estado de vulnerabilidad total, la receptividad máxima para un cambio de paradigma. Cuando despertó en un hospital, la noticia que recibió no fue solo un hecho histórico, sino un golpe devastador diseñado para romperlo. Alemania había sido derrotada. El imperio se desmoronaba. Para Hitler, esto no fue interpretado como un fracaso militar, sino como una traición. Y en ese estado de postceguera, de profunda ira y confusión en el hospital, le fue entregada la teoría del puñal por la espalda. La creencia insidiosa y corrosiva de que no fueron los enemigos externos quienes vencieron a Alemania, sino los traidores internos, comunistas, socialistas y judíos, quienes habían entregado la nación. Allí, en ese lecho de hospital, en la frontera entre la luz y la oscuridad, juró que dedicaría su vida a la política. Este no fue un simple cambio de carrera. Fue un juramento, un pacto con la venganza.
Hitler dejó de ser un individuo. Se convirtió en el instrumento de la teoría del puñal por la espalda. La posguerra encontró a Hitler en Múnich, una ciudad que ardía. Convulsionada por el hambre y la violencia, Múnich era el escenario perfecto para que floreciera el extremismo. En 1919, el plan entró en su fase de ejecución. Hitler comenzó a trabajar, no como político, sino como espía del ejército. Su misión: infiltrarse en pequeños partidos políticos. Los poderes fácticos o las fuerzas que realmente movían los hilos estaban probándolo, preparándolo. Entre estos pequeños grupos, uno lo marcaría para siempre: el Partido Obrero Alemán. Y sucedió lo inesperado, o lo planeado. En su primer discurso, Hitler descubrió un talento que nadie había anticipado: la oratoria. Su voz repentinamente encendida, cargada de una furia que resonaba con el resentimiento nacional, despertaba a las multitudes. ¿Cómo es posible que un estudiante mediocre y un artista frustrado, que había vagado sin rumbo, de repente poseyera este poder magnético? Sugiere que su propósito había sido activado. Aquel pequeño partido, bajo su influencia, se transformó con una velocidad aterradora en el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Alemán. Con la esvástica como símbolo, un símbolo que prometía grandeza, Hitler comenzó a construir un movimiento basado en tres pilares oscuros: odio, venganza y promesas de un imperio restaurado. Sus mítines no eran debates políticos. Eran rituales, explosiones de gritos y fanatismo, celebrados en las cervecerías de Múnich. El mensaje era simple, corrosivo y claro. El enemigo estaba no solo identificado, sino demonizado: los judíos. En 1923 se produjo lo que pareció ser un error de cálculo. El Putsch de Múnich. Intentó tomar el poder por la fuerza. Fracasó y fue arrestado. Pero aquí está el giro conspirativo. El fracaso fue solo una maniobra de propaganda. En el juicio que siguió, Hitler no se defendió. Transformó la derrota en una tribuna. Su discurso en la corte lo elevó de agitador a mártir, convirtiéndolo en un héroe para muchos nacionalistas. El golpe fallido fue, en realidad, un éxito de relaciones públicas encubierto. En la prisión, Hitler no estuvo ocioso. Dictó Mein Kampf, mi lucha. Este libro no era solo una autobiografía. Era el manifiesto del plan, la hoja de ruta codificada. En él plasmó su visión del mundo: la lucha de razas, la superioridad aria, el odio visceral a los judíos y la ambición desmedida de conquistar un gran imperio. Liberado en menos de un año, Hitler había aprendido una lección fundamental, quizás una lección que le fue inculcada por sus asesores ocultos. El poder no debía tomarse con armas, debía tomarse con votos. Y esperó. Esperó el momento exacto en que la miseria y la desesperación del pueblo alemán lo harían vulnerable a su mensaje. Y esa oportunidad llegó, orquestada por la economía global: la Gran Depresión de 1929. Esta crisis hundió a Alemania en la miseria. El desempleo se disparó y la desesperanza se convirtió en la moneda de curso. Y como respuesta precisa a este caos, el apoyo al nazismo creció exponencialmente. El agente había encontrado el huésped debilitado. El siguiente paso fue la maquinaria de guerra psicológica. Con Joseph Goebbels dirigiendo la propaganda, el mensaje de Hitler no era solo difundido, era martillado. Se repetía incansablemente en radios, periódicos y carteles. El mantra era simple pero devastador: Alemania puede resurgir si elimina al reír a los traidores. La nación estaba siendo programada para la purga. En 1933, el plan llegó a su clímax. El presidente Paul von Hindenburg lo nombró canciller. Se nos dice que fue presionado por la élite conservadora. Pero fue presión o el cumplimiento de un acuerdo secreto. La élite creyó que podía controlar a Hitler sin entender que él era la explosión controlada que ellos habían permitido que se encendiera. Poco después ocurrió el catalizador definitivo: el incendio del Reichstag. Este evento misterioso y conveniente le dio a Hitler la excusa perfecta para suspender todas las libertades civiles. La crisis fabricada legitimó la tiranía inminente. Con la ley habilitante, un documento que pasó por encima de la democracia, Hitler obtuvo plenos poderes. La dictadura ya no era una amenaza. Había comenzado oficialmente. El régimen nazi no tardó en consolidarse, mediante actos de brutalidad interna necesarios para silenciar a quienes conocían demasiado. Esto incluyó purgas internas, como la infame Noche de los Cuchillos Largos, la eliminación de opositores internos y el afianzamiento del poder absoluto. Simultáneamente, se creó algo que iba más allá del control político:
Un culto casi religioso al Führer. Hitler ya no era solo un líder, era una deidad, un salvador. Para 1935, el odio que se había enraizado en Viena y se había codificado en la prisión se convirtió en ley. Las leyes de Nuremberg fueron promulgadas, despojando a los judíos de sus derechos básicos. El mensaje era claro: no eres un ciudadano. La propaganda antisemita se desató, inundando cada aspecto de la vida alemana. El cine, la prensa y, lo más crucial, la educación. Las mentes de los niños alemanes estaban siendo reescritas con la narrativa del odio. En noviembre de 1938, el odio dejó de ser solo una idea. Se convirtió en una acción física, una política de Estado. Durante la Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, sinagogas y negocios judíos fueron destruidos en todo el Reich. Esta no fue una explosión espontánea de la turba. Fue una demostración de fuerza, la confirmación de que el Estado respaldaba la violencia racial. En septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Mientras el mundo se enfocaba en los tanques y los aviones, mientras sus ejércitos conquistaban rápidamente gran parte de Europa en cuestión de meses, en las sombras se gestaba el crimen que había sido planeado desde el inicio. La guerra no era el fin, era la distracción. En 1942, en un encuentro escalofriante conocido como la Conferencia de Wannsee, se organizó la llamada Solución Final. Un nombre frío y burocrático para un horror inimaginable: el exterminio sistemático de los judíos europeos. Aquí es donde la naturaleza planificada de la conspiración se revela en su forma más pura. No fue un acto de locura caótica, sino una operación de logística fría. Guetos, deportaciones, trenes cargados de hombres, mujeres y niños siendo enviados a campos industriales de muerte como Auschwitz, Treblinka o Dachau. Millones fueron asesinados, ejecutados en cámaras de gas y crematorios. Nunca antes la humanidad había presenciado un genocidio tan planificado, tan frío, tan industrializado. Esto no fue la consecuencia de la guerra, fue el propósito oculto de la guerra. Pero el plan, aunque devastador, comenzó a desmoronarse. La guerra que parecía imparable comenzó a torcerse, de manera emblemática en Stalingrado. Las derrotas alemanas se multiplicaron. Las fuerzas que se oponían al mal en Europa empezaban a ganar terreno. Incluso dentro de sus propias filas, la traición o quizás la desesperación se manifestó. En 1944, incluso sus propios generales intentaron asesinarlo en el atentado del 20 de julio. Fallaron. El destino aún no había terminado con él. En abril de 1945, el fin se había materializado. Berlín estaba sitiada. Los soviéticos avanzaban implacablemente por las calles de la capital en ruinas. En su búnker subterráneo, aislado de la realidad, el hombre que había convertido su frustración en ideología, su odio en política y sus delirios en la catástrofe del siglo XX, estaba tembloroso y envejecido. En un acto de profunda negación, seguía dando órdenes irreales a ejércitos que ya eran inexistentes. Un final digno de un títere cuyo propósito había terminado. El 30 de abril, junto a Eva Braun, decidió suicidarse. Sus cuerpos fueron de manera macabra incinerados en el jardín de la Cancillería. Días después, la Alemania nazi se rindió. El mundo, al liberar los campos de concentración, vio la magnitud total del horror. Esqueletos vivientes, montañas de cadáveres, miradas perdidas de aquellos que habían sobrevivido al infierno. Así, oficialmente, terminó la vida de Adolf Hitler. Pero la historia que conocemos es solo la capa superficial. Esta no es solo la historia de un hombre. Es la advertencia eterna, graba fuego, de lo que sucede cuando un odio manipulado se convierte en bandera y, lo más importante, cuando el silencio de la mayoría se convierte en complicidad. La lección oculta es clara. La maldad más grande no es la que se levanta de repente, sino la que se construye sistemáticamente, paso a paso, utilizando la frustración personal como cimiento. Hemos excavado profundamente en los archivos de la oscuridad. Hemos visto cómo la fragilidad fue usada, cómo el rencor fue inyectado y cómo un juramento de venganza se transformó en un exterminio industrializado. El patrón está allí, para cualquiera que se atreva a verlo. Si este viaje a las profundidades de la verdad histórica te ha inquietado, si sientes la necesidad de seguir desenmascarando las verdades que nos ocultan, el camino es simple. Si te ha gustado este análisis de los hilos invisibles de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa esa campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cuando subamos un nuevo video que desafíe la narrativa oficial.
Solo con tu apoyo podremos seguir iluminando las sombras. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo enigma.